Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un placer compartir la presentación de Efecto Barrio, segregación residencial, desigualdad social y políticas urbanas en las grandes ciudades ibéricas. El libro de reciente publicación que hoy nos lleva a su primer acto de presentación, el primero de lo que seguro que será un conjunto de presentaciones y debates para poder difundir y transferir las investigaciones que configuran este libro. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañáis esta tarde. Gracias especialmente también al conjunto de autoras y autores del libro que esta tarde van a configurar las personas ponentes que van a explicar las diferentes monografías que constituyen el volumen. Yo ahora sencillamente os cuento la estructura de la presentación y enseguida ya cedo la palabra a las personas que van a encargarse de las diferentes piezas de presentación. En primer lugar, cederé la palabra a Oriol Nel·lo. Oriol Nel·lo, como sabéis, es el editor del libro de Efecto Barrio y además la persona que ha impulsado y ha coordinado el conjunto de investigaciones que han desembocado en la publicación. Oriol, por lo tanto, contará los objetivos de la investigación y los contenidos del volumen. Seguidamente cederemos la palabra a 6 ponentes que hablarán sobre las 6 áreas metropolitanas que configuran las monografías que trata el volumen. Madrid, con Juanjo Michelini; Lisboa, con la intervención de Joao Seixas; Barcelona, Ismael Blanco; Sevilla, Marian Huete; Valencia, Luis del Romero; y finalmente Bilbao, con Itziar Aguado. Os pediré brevedad, unos 7-8 minutos por presentación, y de esta forma podremos disponer de media hora para poder tener después un diálogo o un debate con las preguntas o consideraciones que consideréis oportunas antes ya de cerrar la presentación. Por lo tanto, muchísimas gracias de nuevo a todos, y ya sin más prolegómenos cedo la palabra a Oriol Nel·lo para que nos cuente objetivos y contenidos generales del volumen. Gracias. Adelante, Oriol. Perfecto, muchas gracias, Ricard. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí una gran satisfacción tener la oportunidad en primer lugar, de reunirnos todos y también pues, de ver esta participación tan notable que ha suscitado la presentación de este volumen, ¿no? Con personas procedentes no solo de España, de Portugal, sino también amigos, compañeros de América Latina, de Italia, de tantas otras procedencias. Voy rápidamente y compartiré la pantalla para explicar cuál es el objetivo de esta investigación, cuál es su resultado. Lo que decía, el volumen Efecto Barrio, que como veis ya está en la calle, aunque ni los mismos autores lo han visto en todos casos, se propone, es de todos conocida, que es la relación entre la segregación residencial y la desigualdad social. Como todos sabemos, la segregación es un fenómeno que es consubstancial de nuestro proceso de urbanización, del proceso de urbanización en el sistema económico capitalista, ¿no? Aquí tenemos estas imágenes, el famoso mapa de Charles Booth de Westminster, ¿no? Ya en 1889 ya mostraba esta estratificación muy clara. Por lo tanto, desde sus mismos orígenes, desde los mismos orígenes del proceso de urbanización contemporáneo, tenemos conciencia de que los grupos sociales tienden a separarse sobre el espacio urbano de acuerdo con sus características. Lo que ocurre, ahora bien, así como el reconocimiento del fenómeno es general, también son conocidas las causas. Las causas esencialmente en nuestro sistema dependen de la desigual capacidad de los diversos grupos sociales de escoger lugar de residencia, ¿no? Esta depende de dos factores: de nuestros ingresos por una parte, de los precios del suelo y de la vivienda por otro, y esto es lo que conduce a los grupos a separarse sobre el espacio, confina a aquellos que menos tienen a determinados barrios, permite a aquellos que más tienen de elegir más, y estos también se nos separan del resto. La doctrina ha avanzado mucho en esto, ¿no? Desde la Escuela de Chicago, el trabajo seminal de David Harvey ya en los años 70, las elaboraciones de los urbanistas italianos. Aquí he puesto el ejemplo de Bernardo Secchi, ¿no? De los franceses, Auberti, Pretzel, Mourien, etcétera, etcétera. Nosotros mismos trabajamos, algunos de los que estamos presentes aquí, en una investigación reciente que es hasta en buena medida antecedente de la que hoy presentamos,
que es esta Barrios y Crisis, que es la relación entre segregación e innovación. Bien, hasta aquí todo conocido. Una más, Daniel. Sin embargo, la doctrina deja de ser tan pacífica cuando tomamos en consideración cuáles son los efectos. ¿Cuáles son los efectos de la segregación? Y aquí hay, como ha habido en nuestro campo, dos grandes líneas que, como veremos, tienen unas implicaciones políticas muy, muy notables. Por una parte estarían aquellos que nos indicarían que la segregación es el reflejo de las desigualdades sociales, pero que su efecto es escasamente determinante de los recorridos biográficos de aquellos que se encuentran residentes en un lugar o en otro. Por lo tanto, nos viene a decir, si os preocupan el tema de las desigualdades, haced políticas estructurales, haced políticas de redistribución, haced políticas fiscales, dejad de estar las políticas urbanas porque esta cuestión tiene un efecto muy, muy moderado. Por otra parte, estarían aquellos que vienen a decir, mira, el lugar donde resides define en buena medida tus opciones vitales y, por lo tanto, es de gran importancia lo que podamos hacer en estos ámbitos. Llevadas a su extremo, los dos términos del debate, poco importa el lugar, lo único relevante son los factores sociales o un determinismo espacial. El lugar donde vives es lo que define tus opciones vitales. Nuestro punto de partida ha sido diverso. Nuestro punto de partida es aquel que afirma que los factores sociales o espaciales se interrelacionan de manera recíproca y que, por lo tanto, la segregación no es solo reflejo o solo causa de la desigualdad, sino ambas cosas a un tiempo, motor y efecto. Y de este modo, la segregación, en nuestra concepción, refleja, mantiene, contribuye a reproducir las desigualdades y, atención, tiene efectos sobre todos los grupos sociales. Muy a menudo nos centramos sobre todo en el efecto barrio para los más desfavorecidos. En nuestra investigación lo que hemos venido a ver es que el efecto barrio es sobre todo, es para todos los grupos sociales y es en particular muy, muy notable para los más acomodados. La cuestión, lejos de ser un debate únicamente académico, tiene una gran importancia desde el punto de vista de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque depende de cómo abordemos las cosas, podríamos decir, solo nos hacen falta políticas de carácter estructural, de carácter social, o solo nos hacen falta políticas de carácter urbanístico. Suprimamos los barrios degradados y con esto desaparecerán los problemas sociales. Hagamos una mayor redistribución y el aspecto espacial desaparecerá. Nosotros, nuestra concepción, ¿no?, de esta interrelación entre uno y otros factores lleva al convencimiento de que hacer frente a la segregación y a los efectos requiere de políticas sociales y de políticas urbanas a un tiempo. Esto es lo que hemos tratado de abordar adelante, Daniel, en nuestra investigación, y lo que hemos querido hacer es esto, ofrecer una panorámica de las dinámicas de segregación residencial en las principales ciudades ibéricas. Dos, medir el impacto de la relación, si queréis decirlo así, entre segregación residencial y condiciones de vida de la población. Ver cuál es el papel de la acción pública y de la acción colectiva en la segregación, es decir, cuál es la dotación de los recursos, los equipamientos y los servicios, cuál es la relación entre segregación y este factor, y así también la relación entre la segregación y las prácticas ciudadanas. Y finalmente hemos tratado de ofrecer unas reflexiones acerca de las políticas públicas, de la acción ciudadana, etc. Esto lo hemos tratado de hacer, Daniel, adelante, para 6 grandes áreas metropolitanas con una perspectiva que es a un tiempo metropolitana, a otro ibérica. Esta es la relación de ciudades en las que hemos querido trabajar. La elección, como todas, deja fuera algunas que nos hubiera gustado en particular trabajar. Zaragoza, Málaga, Porto, nos hubiera gustado mucho integrarlas, pero esto ya no era posible. El equipo en que ha trabajado, una más, Daniel, por favor.
está integrado por 19 investigadores de 6 ciudades, de una diversidad importante de disciplinas, como veis, de la arquitectura, la ciencia política, la economía, la geografía, la sociología, y la investigación tuvo el apoyo de uno de estos programas de investigación competitiva del programa Retos del Ministerio. Acabo mostrando brevemente cuál es el esquema del libro. Veréis que se distribuye en 3 partes. La primera, entre segregación urbana y desigualdad social, siempre desde esta perspectiva, ¿no?, que trata de explicar cómo la causalidad no funciona solo en una dirección, sino en ambas, y aquí tendréis los capítulos sobre vivienda, sobre la segregación escolar, sobre la cuestión energética, sobre los temas de salud hoy de tanta actualidad. Vienen a continuación, adelante Daniel, la segunda parte que hemos puesto con este título un poco llamativo, cartas marcadas, en el sentido de que la administración, los recursos de los que están dotados cada uno de estos territorios se encuentran también relacionados con la segregación, y aquí hablamos pues de la distribución espacial de los recursos públicos, de la densidad institucional y también de las actitudes políticas. Y finalmente, tercer apartado, que es de lo que, si quieres pasar una más, Daniel, entramos ya propiamente en lo que son las visiones de estos temas en cada una de las 6 ciudades en las que hemos trabajado. Y aquí tenéis la relación de Madrid, Lisboa, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao finalmente. Estos los objetivos de la investigación. Este ha sido el recorrido que nos ha llevado a trabajar juntos pues casi durante 3 años, y el resultado, ahora lo veréis, es de gran riqueza, de gran interés. Nosotros nos centraremos en nuestra sesión de esta tarde, sobre todo en la parte de las visiones metropolitanas, que es esta tercera parte del trabajo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Oriol, por enmarcar los objetivos y los contenidos de la publicación. Y ahora, si os parece, tal como está previsto, empezamos las diferentes intervenciones para cada una de las áreas metropolitanas. En primer lugar, por lo tanto, Juanjo Michelini, tienes la palabra para explicarnos el caso de Madrid. Adelante, gracias, Juanjo. Vale, bueno, en primer lugar quería agradecer a Oriol la posibilidad que nos da de participar que nos ha dado de participar en este proyecto y de participar de esta obra colectiva que tiene tanto interés. Quisiera agradecer también a mis compañeros Marta Domínguez y Pedro Uceda, porque de Sociología de la UCM, que han aportado una parte central, clave de este trabajo, que tiene que ver con las mediciones de la segregación espacial en Madrid, a partir de unos proyectos realizados también con Jesús Leal y Daniel Sorando, que también tienen algunos créditos en esto. Lo que no me imaginaba era que el principal desafío del trabajo iba a ser la presentación en 7 minutos, pero intentaré hacer lo posible. Prometo que he puesto el cronómetro y hasta donde llegue, llegaré, pero lo intentaré hacer eficientemente. Bueno, entonces, en realidad, nuestra presentación, vemos que partimos de la idea de que la creciente segregación urbana, vinculada a una creciente desigualdad socioeconómica, es uno de los aspectos críticos de todas las metrópolis de nuestro entorno. El caso de Madrid no es una excepción en ese sentido, pero sí tiene un matiz importante que ha estado destacado por Leal y Sorando en este interesante volumen Socioeconomic Segregation y European Capital Cities, que es justamente que en la década entre 2001 y 2011 logró el dudoso primer posicionamiento en el ranking de ciudades más segregadas, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver, tal como señalaba Oriol hace un momento, con procesos estructurales vinculados a las características específicas de Madrid, su carácter de capitalidad del Estado español, efecto sede, inversión extranjera directa, etcétera, y también con políticas locales y regionales fundamentalmente urbanísticas y económicas. A nadie se le escapa el hecho de que las tendencias segregadoras de Madrid, de una metrópolis como Madrid, no son nuevas, ¿no es cierto? Son de larga data. Tal que nuevamente debo citar
Oriol cómo ha indicado esto de que las tendencias segregadoras de todo espacio metropolitano. Entonces, las tendencias segregadoras de Madrid remiten a un pasado industrial en el que hay una tradicional línea que divide una divisoria noreste-suroeste, que divide un norte y un noroeste caracterizado por un hábitat de lujo, equipamiento de consumo y ocio de lujo, universidades privadas, un espacio tradicionalmente valorado por sus condiciones ambientales y específicas y espacial y paisajísticas. Y por otro lado, un sector sud-sudeste que constituyó históricamente el cinturón industrial de Madrid. Ahora bien, sobre esa base de segregación territorial, hay un conjunto de procesos estructurales y políticas públicas que contribuyeron a, de alguna manera, a afirmar algunos aspectos heredados y a construir otros nuevos desde el punto de vista de la segregación socioespacial. Como bien saben, esos procesos estructurales tienen que ver con la reconfiguración del capitalismo, el paso del capitalismo monopolista al capitalismo financiarizado, y que de alguna manera afirmó el papel de Madrid como metrópolis global, como señalaba Simón Sánchez en un interesante trabajo en Eure en 2008, la inversión extranjera directa estaba entre un 50 y un 60%, correspondía a empresas extranjeras con sede en Madrid, y la inversión de España hacia el extranjero también era sobre todo 60% de inversión de empresas con sede social en Madrid. En ese contexto, este proceso estructural, esta reconfiguración del capitalismo que nos ha llevado al capitalismo global financiarizado y estos procesos estructurales coincidió, de alguna manera, una triste coincidencia, con las políticas públicas en Madrid y con un actor que ha estado presente desde los 90. Son 3 décadas de gobierno del Partido Popular en la Ciudad de Madrid, desde 1991, y en la Comunidad de Madrid desde 1995, hasta la actualidad. Y esto tuvo mucho que ver con la temprana adopción de una agenda urbana neoliberal que se fue profundizando tanto en lo económico como en lo urbano, desde ese momento, con la única excepción del interregno 2015-2019, con la presencia de los actores derivados del 15M en Madrid. Entonces, esas políticas públicas en el marco de estos procesos estructurales, dieron lugar, generaron una nueva economía urbana basada en 3 ejes, con una incidencia en la realidad metropolitana muy importante y fundamentalmente en lo social. En primer lugar, uno de los ejes fue el esfuerzo por introducir a Madrid en la nueva economía del conocimiento, atrayendo funciones de comando y de servicios avanzados, un decreciente protagonismo de la actividad industrial versus un creciente protagonismo de la actividad logística, que convirtió a Madrid en uno de los importantes hubs logísticos del mundo, con especial referencia a América Latina. En segundo lugar, el urbanismo inmobiliario o economía del ladrillo. Madrid se convirtió en uno de los territorios protagonistas de la burbuja inmobiliaria, tanto a través de procesos de regeneración como a través de procesos de construcción, de nuevas urbanizaciones de una manera desatada. Y en tercer lugar, la turistificación de la ciudad central, vinculada a procesos de regeneración urbana y expulsión de residentes tradicionales. Entonces, en ese contexto, ese contexto de políticas y de trayectoria territorial de la metrópoli madrileña, surge un nuevo escenario residencial ampliado, una ciudad difusa, una ciudad sin confines, que va también asociada a una reorganización de los espacios laborales vinculados a la sociedad postindustrial, o como diría el doctor Ricardo Méndez, la economía serviindustrial. Estas dos cuestiones, ya me voy acercando al minuto 6, condiciona, de acuerdo a esta obra, a la perspectiva de Leal y Sorando, que hemos citado bastante en nuestro trabajo, en una evolución de las categorías sociolaborales y su redistribución en el territorio. Y tiene que ver también, Leal y Sorando incorpora una hipótesis con la ruptura del modelo familista de la ciudad europea mediterránea, que hace que aparezcan nuevas lógicas de distribución residencial. En ese contexto, se identifican nuevas categorías ocupacionales, nuevas jerarquías y nuevas profesiones, y que van a encontrar en la ciudad van a acelerar la redistribución en la ciudad
de los profesionales. Las categorías ocupacionales superiores, tenemos profesionales de mayor rango que van a ocupar los espacios tradicionales de mayor valor social, y los nuevos sectores profesionales emergentes que van a ir ubicándose en las áreas centrales regeneradas. Luego tenemos categorías ocupacionales medias, sectores medios altos con una localización similar a ocupaciones de rango superior, y sectores medios bajos con mayor vinculación a sus municipios de origen. Y finalmente, trabajadores de sectores tradicionales de baja productividad que mantienen localizaciones en las periferias sur y sureste. Estoy en 7 minutos 36, no sé si tengo tiempo para un par de diapositivas más. A esta redistribución hay que sumarle la cuestión de la migración. La reorganización del mapa social de la ciudad de Madrid está muy vinculada a los migrantes extranjeros. Y esto también implicó que tuvo un impacto territorial importante. Vemos que la distribución en algunos espacios como Tetuán, como Carabanchel, Usera o Villaverde superan el 25%. Todos estos inmigrantes eran personas con salarios relativamente elevados durante el boom inmobiliario, que se incorporaron a la sociedad de propietarios a la hora de adquirir una vivienda y que por lo tanto entraban en un ciclo de vulnerabilidad muy potente. Entonces, para ir terminando, quisiera agregar dos cuestiones. Una, que los efectos de los procesos estructurales y las políticas combinados con las políticas públicas de la agenda neoliberal impulsada por el Ayuntamiento y la región de Madrid, aquí habría que hablar, se podría hablar cuando terminemos todas las presentaciones de la trayectoria seguida por los planes generales de ordenación urbana. Lo primero que hicieron es reforzar la matriz oeste-noroeste, este-sureste. Es decir, afirmaron esa doble cara de Madrid, el Madrid rico y el Madrid pobre, la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Y por otro lado, afirmaron también, aquí debo decir también con ese reacomodamiento a microescala de los diferentes sectores profesionales. Y aquí también un trabajo muy importante, Data de la Vulnerabilidad Urbana de Hernández Aja, nos muestra también cómo esta situación, digamos que de alguna manera produjo en estos mismos sectores pauperizados o obreros de toda la vida bolsones de seguridad muy importantes. Voy a dejarlo aquí. Podríamos hablar de iniciativas ciudadanas ante la segregación y sus efectos, pero evidentemente no quiero abusar de la paciencia que me habéis tenido. Muchas gracias por la atención. Nada, muchas gracias a ti, Juanjo, por el esfuerzo de compactar tanta información en un tiempo reducido. Y ahora cedemos ya la palabra a Joao Seixas, que presentará el caso de Lisboa. Joao, cuando quieras, adelante. Bueno, buenas tardes, como decía, a todas y a todos. Muchas gracias por participar en este proyecto ibérico y en esta obra colectiva que me parece muy estimulante por lo que hemos visto de Oriol. Aquí se dice que los grandes e interesantes libros son los que se quedan derechos, en pie. Esta se parece ser una obra así, por lo menos en el volumen. Bueno, y yo voy a hablar en estos 7 minutos que tenemos de un enfoque que hicimos para la área metropolitana de Lisboa. Perdón por mi mejor castellano posible en estos tiempos de pandemia y sin viajes. Con el enfoque en la evolución del mercado de la vivienda. Y lo pasaré rápidamente. 2 o 3 cuestiones antes del panorama contemporáneo para hablar un poco que la evolución de la metrópolis de Lisboa vendría de décadas de grandes problemas sociales y de habitación, de vivienda, y se estaba tornando en la década más reciente aquello que en la literatura normalmente llamamos, no hay tiempo para estos importantes conceptos, pero son muy interesantes, para una condición post-suburbana, los antiguos suburbios de la post-zonas centrales de segunda y tercera área, que se estaban quedando con una creciente calidad de vida y un gran esfuerzo de gestión urbanística. Y mismo en términos regionales, una condición post-metropolitana. De todas formas, sin embargo, asistimos, como todas las metrópolis europeas y españolas seguro, en nuevas composiciones de precariedad y nuevas tendencias de desigualdad socioeconómica. Y con efectos, con influencia
en el acceso a bienes urbanos fundamentales, esenciales, desde luego en nuestro enfoque aquí, y como muchos colegas, en el acceso a la vivienda. Y verificamos también lo que es un aporte que tenemos que analizar con más detalle, que el urbanismo y las propuestas de las escuelas de urbanismo están con una gran dificultad en acceder a esas nuevas cuestiones de desigualdad y, por supuesto, con el bidirección que Oriol Nelo ha hablado, de los efectos en la segregación. Solo para mostrar aquí en este segundo gráfico, si me permitís, un poco pequeño, pero se entiende que la área metropolitana de Lisboa es la que está a naranja, es la región de todo Portugal que tiene mayores índices de desigualdad, lo que nos sorprende porque son normalmente las áreas urbanas y metropolitanas donde eso pasa, pero que se estaba incrementando desde hace más de 20 años, de una forma muy, muy importante. El tema de la vivienda en Portugal es quizás un poco distinto de España y por eso he solicitado a Oriol un minuto más, si es posible, para explicar muy rápidamente que en el tiempo de la revolución de los claveles, de 74, prácticamente un tercio de la población de la área metropolitana vivía en situaciones muy difíciles. Y por lo tanto, las políticas de vivienda que se siguieron en las décadas siguientes fueron esencialmente de urgencia, no tanto de transformación o de pensamiento de planificación o de ordenación territorial. La vivienda de promoción pública fue relativamente escasa y muy concentrada. Hay una elevada concentración geográfica en los barrios sociales. La restante es casi toda de vivienda privada formal y con un efecto muy importante en la diferenciación, como dices en España, en los tipos de tenencia entre la propiedad y el alquiler. Y se puede verificar aquí muy rápidamente que la evolución de las componentes de despesa pública, que como prácticamente todos los países con la construcción del estado de bienestar, con la educación, la salud, la seguridad social, pero no la vivienda. La vivienda, muy poco, lo que fue construido en algún tipo de barrios sociales, como la llamamos aquí, la mayoría, la gran mayoría, más del 70% del apoyo público fue para la adquisición por bonos hipotecarios. Lo que tiene tres aspectos, tres conclusiones muy, muy importantes para el presente. Que la primera es que siempre fue la vivienda una política muy lateral en las políticas públicas de bienestar. La segunda es que hay una creciente separación entre tipos de tenencia, con el alquiler cada vez menos importante y con una presión muy fuerte. Y la tercera es, claro, como Madrid ha hablado ahora, la economía de urbanización, la explosión metropolitana, como llamáis en España, la economía del ladrillo. Aquí en Portugal no se ha hecho tanto con esa presión, pero sí que hubo una explosión metropolitana muy importante. Seguimos en la década más reciente con aquello que normalmente llamamos el Lisboom, con un aumento enorme del capital urbano, como en las ciudades españolas, claro, en el contexto de la globalización digital y financiera. Y la abertura muy, muy grande, y que es una cultura muy de la sociedad portuguesa, para las actividades financieras globales, internacionales y turísticas incluso, han cambiado de una forma, y están cambiando de una forma muy significativa la situación presente en relación también con los temas del pasado, como estaba hablando. Aquí se puede ver los pisos turísticos que en una década se multiplicaron por varias centenares en porcentaje cada año. Bueno, nuestro trabajo es con Gonzalo Antunes, que fue mi coautor de este capítulo, analizamos las tasas de esfuerzo en el acceso a la vivienda, tasas de esfuerzo medias en el acceso a la vivienda en el mercado actuales. O sea, no a quien ya tiene propiedad, que será una tasa de esfuerzo muy pequeña, incluso con los bonos hipotecarios que ha tenido en las políticas anteriores, pero las generaciones más jóvenes que están accediendo al mercado de la vivienda, tanto para compra, la adquisición, como en alquiler. Y se verifica que hay una acentuación muy fuerte de las tasas de esfuerzo, la diferencia, grosso modo, entre la evolución del salario de los ingresos familiares y el precio del metro cuadrado,
Y se nota claramente que han aumentado en todos los municipios de la metrópolis, pero hay una evolución considerablemente desigual en términos territoriales. Mucho más incremental en las zonas centrales y bien dotadas, que en Lisboa metrópolis no incluyen solamente el municipio central, pero toda la costa, Ribera hasta Estoril, Cascais, que es muy bien dotada también de amenidades, de atracción, de playas, etc. Pero por eso es una primera tendencia muy fuerte de desigualdad de acceso y posteriormente de segregación. La segunda cuestión es que el alquiler, por las regiones anteriores, también se torna más onerosa, torna más difícil aún la situación de las generaciones más jóvenes y con la situación del mercado de trabajo más precario. Esto conduce a un mercado en las zonas centrales crecientemente exclusivo y excluyente, lo que es muy preocupante, claro, y a nuevas tendencias de segregación urbana. Y si no hay políticas urbanas de vivienda consistentes, dará origen a importantes transformaciones sociodemográficas, económicas e incluso ecológicas. Muy rápidamente, para pasar en los últimos 2 minutos, que hay una nueva generación de políticas de vivienda en Portugal, así se llama, desde 2017, y con una serie de programas, de políticas que son muy importantes, sobre todo para las familias con más precariedad y con grandes problemas, pero que no está ahora, vista la magnitud de la cuestión, con resultados aún considerablemente inciertos en la cuestión del mercado, del acceso a los mercados o la vivienda accesible. Por eso se están incrementando, que era la parte final de nuestro texto, una nueva generación de prácticas y de movimientos cívicos con una influencia creciente, sobre todo por generaciones más jóvenes, basándose en nuestra era digital que estamos, por redes cada vez más internacionales, discutiendo de una forma cada vez más transversal y muy estimulante, pero todavía también con algunas fragilidades naturales. Y este es mi último slide, Ricardo. Por eso concluimos muy sucintamente que la cuestión de la vivienda, de la segregación urbana, que son cuestiones distintas, como Oriol ha hablado, en Lisboa van adquiriendo cada vez más una importancia clave. No solamente en las cuestiones urbanas y territoriales, pero diríamos que en la política en términos general. La pandemia y sus efectos acentúan estas cuestiones, estas contradicciones y las presiones para cambios. Diría, para terminar, que estamos delante seguramente de un terreno muy fértil para nuevos dinamos y narrativas de acción política y para nuestra recerca, nuestra investigación. Muchas gracias. Obrigado, Joao, por tu presentación. Y vamos ahora a Barcelona y tiene la palabra Ismael Blanco. Ismael, adelante. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de presentar un capítulo del que no soy autor en realidad, porque el autor de este capítulo en este volumen es Oriol Nero, pero con Oriol venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el análisis de las dinámicas de segregación urbana e innovación social en Barcelona y en el conjunto de Cataluña, y de hecho pues los datos y las observaciones empíricas que os voy a presentar al respecto son el resultado de investigaciones que hemos realizado conjuntamente con otros colegas del IGOP, del GURB, del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y también del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. Son en buena medida observaciones que se derivan del proyecto Barrios y Crisis que Oriol mencionó en la presentación de este otro estudio, Efecto Barrio, que es continuidad, en buena medida da continuidad al proyecto original de Barrios y Crisis, aunque algunos datos que os voy a presentar son también de otras investigaciones posteriores. Bien, en aquella investigación realizamos una serie de observaciones sobre las
dinámicas evolutivas de la segregación urbana en la región metropolitana de Barcelona y en el conjunto de Cataluña, en buena medida como respuesta a la situación o en el contexto de la crisis económica, de la larga crisis económica que se inicia con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Y creo en ese sentido que es urgente actualizar estos datos, pero nuestra intuición es que buena parte de las dinámicas evolutivas de la segregación urbana que identificamos por aquel entonces no han hecho más que profundizarse a lo largo de los últimos años. En aquel momento observamos, en primer lugar, constatamos en realidad que la segregación urbana, definida en los términos que lo ha hecho antes Uriol, es un fenómeno estructural, es un fenómeno que de hecho ya era significativo en el inicio del periodo que nosotros estudiamos, 2001, y en ese sentido la segregación urbana no es un fenómeno coyuntural vinculado a una situación de crisis económica. Hay unas dinámicas históricas que explican, ¿no?, el fenómeno de la segregación en Barcelona, del mismo modo que se ha podido observar también en el caso de Madrid y en el caso de Lisboa. Observamos también que que la segregación urbana en Barcelona, en Cataluña, cuando la comparamos con otros países de nuestro entorno, pues es más baja. La comparación, por ejemplo, con Francia es particularmente interesante, ¿no? Francia tiene unos niveles de desigualdad de renta medidos por coeficiente de Gini menores que los de España, pero en cambio tiene unos niveles de segregación residencial mayores. Ahí hay un contraste significativo. También observamos en aquella investigación el aumento significativo de la segregación urbana en el entorno de Barcelona y de Cataluña a lo largo de los últimos años, que es un crecimiento de la segregación parejo al crecimiento de la desigualdad social. Por lo tanto, tenemos no solo una sociedad con más desigualdad de rentas, sino también más segregada residencialmente. Observamos también algo que ya ha comentado Uriol en su introducción, que la segregación urbana no es algo que afecte solo a la población más vulnerable, ¿no?, sino también a la población de rentas más altas, ¿no? Y de hecho, en buena medida, el crecimiento de la segregación se puede explicar por la tendencia de la autosegregación residencial de los grupos de rentas más altas. Y por último, algo que creo que es particularmente relevante en el debate no solo sobre el diagnóstico de la segregación, sino también sobre las medidas a adoptar contra la segregación y sus efectos, que es la observación de que estamos hablando de un fenómeno de escala metropolitana. Es decir, la segregación no se produce tanto dentro de los municipios, o no solo dentro de los municipios entre barrios, sino que se produce cada vez más a escala metropolitana, de tal modo que algunos municipios se van especializando en la acogida de población de rentas altas y en el otro extremo otros municipios en la población de rentas más bajas. Por lo tanto, tenemos una estructura socioespacial más polarizada en el contexto metropolitano, lo cual, como decía, tiene implicaciones importantes desde el punto de vista del debate sobre cómo abordar la segregación urbana y sus efectos, ¿no? Algo que observamos en nuestros estudios es que la distribución de las capacidades institucionales de los municipios, de las capacidades concretamente de gasto público en los municipios metropolitanos, están positivamente relacionadas con el nivel de renta, de tal modo que aquellos municipios que tienen un nivel de renta más alto son los municipios que tienen una mayor concentración de secciones censales acomodadas, son justamente aquellos que tienen más capacidad de gasto municipal, y por el contrario, los municipios que tienen una mayor concentración de secciones censales vulnerables son los que tienen menos capacidad de gasto. Y todo ello nos lleva a la reflexión de que difícilmente el abordaje del fenómeno de la segregación y sus efectos se puede hacer exclusivamente desde el ámbito municipal, por más que las políticas de proximidad pueden ser muy importantes. Necesitamos un abordaje metropolitano
que nos permita redistribuir recursos entre municipios y compensar este tipo de desigualdades que aquí estamos comentando. De hecho, en otros estudios más recientes, y ahora sí estoy haciendo referencia a un capítulo del libro del que soy coautor, junto con Elena Cruz, con Ricardo Mas, Sergio Porcel y Fernando Antón, observamos que esa desigual distribución de las capacidades institucionales en el territorio metropolitano también se puede observar desde el punto de vista de la distribución espacial de los equipamientos públicos, existiendo diferencias notables en la presencia institucional entre, por un lado, las áreas más vulnerables y, por otro lado, en el otro extremo, las áreas más acomodadas, ¿no? En definitiva, todo esto nos llama la atención sobre la necesidad de realizar políticas redistributivas a escala metropolitana. Más aún si tenemos en cuenta que esa desigualdad a la que estoy haciendo referencia, y termino ahora sí, esa desigualdad a la que estamos haciendo referencia no solo afecta a la distribución territorial de recursos públicos, sino que también hace referencia a las capacidades de acción colectiva. Algo que observamos en la investigación de Barrios y Crisis, que prestaba una atención importante a la cuestión de la innovación social frente a la situación de crisis económica del 2008, es que las iniciativas de innovación social no nacen necesariamente allí donde las necesidades sociales son más intensas, más acuciantes, sino que, por el contrario, esas iniciativas tienden a emerger en áreas urbanas de nivel socioeconómico medio, donde se acumula también un capital social notable. Con lo cual, la innovación social no necesariamente es un factor de corrección de las desigualdades, ¿no? Sino que en ausencia de políticas que promuevan la innovación social en las áreas más vulnerables, podría incluso llegar a ser la innovación social un factor de reproducción de la desigualdad, ¿no? En definitiva, todas las investigaciones apuntando, como decía, en esta dirección de la necesidad de políticas y acciones a escala metropolitana que compensen dinámicas de segregación y de desigualdad social creciente en estos contextos metropolitanos. Adelante, pues ahora la presentación de Sevilla, María Anhuete. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al equipo de Oriol Nelo y a Joan Checa, especialmente por coordinar toda esta presentación de esta tarde. El capítulo referido al área metropolitana de Sevilla va en la misma línea de las presentaciones anteriores. Sí que es cierto que quizá nosotras, por nuestra línea de investigación y por nuestra formación, somos sociólogas y trabajamos en el análisis de políticas públicas, está más centrada en el análisis de la perspectiva de las áreas metropolitanas, del área metropolitana de Sevilla desde las políticas públicas, y tiene un desarrollo menor en términos de análisis de datos, de segregación, etcétera. Pero bueno, aún así hicimos un intento por aprender de los compañeros y bueno, un poco homogeneizar el contenido de nuestro capítulo. No voy a contar exactamente qué es lo que dice el capítulo, sino simplemente voy a describir cuál es el contenido del mismo para que las personas que estén interesadas pues puedan acercarse a él, comprar el libro y leerlo, que creo que es el objetivo de una sesión como esta. Nuestro capítulo, en primer lugar, define o se acerca, analiza la trayectoria del área metropolitana a lo largo de Sevilla, a lo largo del tiempo, la posición que ocupa Sevilla en el conjunto del país, de la región y, sobre todo, la necesidad de abordar la posición de Sevilla tomando en cuenta el área metropolitana, o sea, el enfoque metropolitano para entender cuál es la posición de Sevilla en el conjunto de las ciudades y de las metrópolis, no solamente de España, sino del conjunto de la Unión Europea. La segunda parte del capítulo lo que analiza o lo que aborda es esa evolución a lo largo del tiempo del área metropolitana de Sevilla, desde los años 60 hasta la actualidad, tratando de realizar en primer lugar una delimitación de la población, cómo ha ido evolucionando en términos de población que aglutina, cómo ha sido la orientación de
del efecto de suburbanización, de esta trayectoria de suburbanización. Y lo más interesante, creo yo, del capítulo es precisamente cómo se ha ido definiendo la composición a lo largo de ese proceso, ¿no? Mientras que en los años 60 hablábamos de un crecimiento homogéneo y acotado al término municipal de Sevilla, a partir de los años 80 y 90, ese crecimiento además genera una serie de especializaciones, ¿no? Hay algunos municipios que crecen, otros que se estancan, otros que decrecen, para a lo largo de los 90 empezar con una especie de especialización dentro del área metropolitana en términos de perfil sociodemográfico de la población que la habita, y por último, a partir de los años 2000, no solamente una especialización en la composición sociodemográfica de las diferentes coronas metropolitanas, sino también el tipo de uso que se da a los diferentes espacios y a esa expansión que se produce dentro del área metropolitana, ¿no? Encontrando en algunos municipios una mayor intensidad de uso residencial frente a otros en los que se encuentran otros tipos de usos como el industrial o el comercial. No me voy a centrar mucho en esta parte porque considero que los compañeros de otros que han abordado ya el análisis de otros capítulos pues, han mostrado el tipo de análisis que se abordan y que se ofrecen en el libro, en los que se muestra pues, cómo se delimita la delimitación del área metropolitana, cómo es su composición en términos sociodemográficos, pero también en aspectos como son el carácter medioambiental, el carácter social, económico y también de gobernanza dentro de los pocos indicadores que tenemos para medir esta dimensión de manera rigurosa, por lo menos para el caso del área metropolitana de Sevilla. La segunda parte del capítulo, desde mi punto de vista, es quizá la más desarrollada, y es el análisis de las respuestas desde las políticas públicas a la naturaleza y a las necesidades que se han ido generando en el área metropolitana a lo largo del tiempo. Y para ello lo que analizamos son 3 instrumentos de políticas públicas asociados a 3 grandes áreas de política pública, como es la vivienda, la regeneración urbana y la vulnerabilidad social. Además, teniendo en cuenta diferentes niveles de gobierno, el nivel regional, el nivel de gobierno central y el nivel europeo. Y de manera concreta analizamos la dimensión metropolitana o el impacto metropolitano del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación desarrollado entre el 2016 y el 2020, que se ha aprobado el nuevo plan ahora, y quizá sería conveniente repetir este análisis teniendo en cuenta los municipios del área metropolitana que se han incorporado ahora, con un impacto relativo, la verdad, dentro del área metropolitana. Analizamos también la estrategia regional de intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía, donde sí encontramos un alto impacto de esta política dentro de los municipios del área metropolitana. De hecho, el 85,71% de ellos están influidos, se hace algún tipo de intervención de esta política en ellos. Y por último, las EDUSI, las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, que a pesar de ser una política gestionada desde el ámbito central, desde el Ministerio de Fomento, ahora Movilidad, Agenda Urbana y no sé cuántas cosas más, en su implementación subyace un modelo básicamente europeo, que es el modelo de desarrollo urbano sostenible integrado, y por eso lo consideramos una política de naturaleza esencialmente europea, no tanto de carácter nacional. La última parte en este caso, como veis, pues la totalidad de los municipios incluidos en el área metropolitana de Sevilla se ven impactados por esta política pública, ya sea de una manera más directa o más indirecta. Finalmente, lo que analiza el capítulo es esa misma evolución que vemos en la composición sociodemográfica y en la morfología de las áreas del área metropolitana a lo largo del tiempo, su correlato en términos de políticas públicas, lo analizamos también respecto de los movimientos sociales que se han ido generando a lo largo del tiempo en el contexto del área metropolitana de Sevilla. Y vemos que efectivamente no solamente se producen o se genera movilización en torno a asuntos que claramente tienen que ver con ese proceso, con esa evolución que vemos
en términos morfológicos y sociodemográficos, sino también vemos que las respuestas de la ciudadanía van adoptando a lo largo del tiempo un marcado carácter metropolitano, es decir, aparecen asuntos relacionados con no solamente la ciudad central, sino con cuestiones que afectan a una cuestión que va más allá de la ciudad central y que afecta a la primera corona metropolitana fundamentalmente, y que tiene que ver esencialmente con cuestiones de carácter medioambiental y físico. Y bueno, todavía esta parte está por desarrollar en mayor medida y yo creo que también en el caso de Sevilla hay una cuestión que está pendiente, que es el abordar una cuestión que es el sentimiento metropolitano, ¿no? Y en qué medida la ciudadanía se siente parte de un área metropolitana y en consecuencia actúa y se moviliza. Y es una cuestión que todavía está pendiente de suceder y de analizar desde nuestro punto de vista. Y por último, bueno, pues me centro en las consideraciones finales, que básicamente el capítulo, bueno, pues atiende a tres, ¿no? La realidad metropolitana reconocida formalmente desde una perspectiva estadística, aunque no de una perspectiva administrativa, desde una dimensión administrativa, aunque sí encontramos claramente políticas públicas con un marcado enfoque metropolitano, que ya son una realidad para el área metropolitana de Sevilla. Una evolución clarísima en la conformación del área metropolitana y que atiende no solamente a su expansión, sino también a una especialización sociodemográfica y funcional en el uso que se hace de los diferentes partes del área metropolitana. Y finalmente, cómo los movimientos ciudadanos empiezan a conformarse y empiezan a tener un marcado carácter metropolitano. Y bueno, esencialmente, pues, y de manera muy resumida, esto es lo que aborda el capítulo del área metropolitana de Sevilla. Muchísimas gracias, Marian, también por tu esfuerzo de concisión. Y ahora pasamos al caso de la ciudad de Valencia y tiene la palabra Luis. Adelante, Luis. Bueno, pues nada, pues como no puede ser de otra manera, en primer lugar agradecer no solo el esfuerzo por realizar esta presentación, sino todo el proyecto. Yo creo que lo que estamos viendo esta tarde son presentaciones bastante interesantes sobre un tema muy de actualidad. En Valencia lo es también, la segregación residencial. Yo, para ajustarme al máximo al tiempo y teniendo en cuenta que se trata un poco de presentar, ¿no?, un poco las ideas o conclusiones principales, voy a lanzar 4 ideas que resumen un poco lo que ha sucedido en los últimos años o décadas en Valencia en cuanto al tema de la segregación. Bien, la primera cuestión, que ya se ha repetido en otras ciudades de toda la península ibérica, es la observación, la constatación de un aumento de la segregación antes y después de la crisis financiera. Antes de la crisis, en el caso del área metropolitana de Valencia, por arriba, es decir, con un desarrollo de nuevas tipologías urbanísticas en forma de gated communities, una segregación de los ricos, ¿no?, que diría Romero. Pero también tras la crisis financiera internacional, con una profunda recomposición del espacio urbano en toda el área metropolitana. Por un lado, un movimiento bastante importante de huida o salida de población inmigrante. En 2005, en el área metropolitana era el 20% de la población y 13 años después era un 40% menos. Un regreso de clases medias, clases altas al centro, con procesos de gentrificación, en el caso paradigmático de Ruzafa, o lo que también llamaríamos periferización selectiva de grupos de clase media. Un final también de las dinámicas de crecimiento difuso metropolitano, estas dinámicas de chaletización. Sin embargo, también, y esto no está en el capítulo, pero creo que ya es un apunte también para seguir en esta línea de trabajo, ahora en Valencia estamos observando, como en muchas otras ciudades ibéricas, un nuevo escenario, podríamos decir, post-COVID, que podríamos llamar de la urbe a la urba. De nuevo, pues algunas clases medias, un pequeño movimiento que buscan más espacio y vivienda más asequible fuera de esa ciudad central a la que habían regresado después de la crisis financiera. Esta sería, por lo tanto, una primera idea, un aumento de la segregación. Una segunda, cuando analizamos las dinámicas de segregación residencial en la área metropolitana, aunque sobre todo los análisis por cuestiones de disponibilidad de datos se han tenido que centrar en la ciudad de Valencia, es un patrón clásico centro-periferia.
donde tenemos unos distritos céntricos con una concentración significativa de clases altas empleadas en el cuarto sector, residentes en ensanches, en esos barrios del ensanche burgués, en algunos nuevos desarrollos urbanos, especialmente la ciudad del Sarx, Nuevo Campanar, en el noroeste de la ciudad, rodeado de un conjunto de distritos y secciones de la periferia, de esa periferia tradicionalmente obrera, industrial, donde tenemos pues, más porcentaje significativo de población de bajos ingresos, ¿no? Con unos perfiles de empleo, como es lógico en esta situación, pues más centrados en sector servicios básicos, comercio y hostelería. Extrapolar estas dinámicas a escala metropolitana es complicado por los problemas de datos, en tanto en cuanto solo se producen a nivel de distrito de Valencia y de municipios, pero un poco a grandes rasgos la idea será la misma, ¿no? Un patrón clásico de centro-periferia. Una tercera cuestión, en el caso de Valencia hemos trabajado un poco en la cuestión de dónde viven según qué nacionalidad, es decir, la segregación por nacionalidad con una variable básica que es la población extracomunitaria a nivel de sección, en este caso sí para toda el área metropolitana y en el periodo estudiado, que es básicamente en los últimos años antes de esta última crisis en la que estamos ahora del coronavirus, pues vemos también un efecto urbano en los niveles de concentración y de segregación por nacionalidad. El mapa que tenéis aquí delante muestra un análisis de agregados por sección de niveles significativamente superiores a la media de población extracomunitaria, que serían los colores rojos, y niveles significativamente inferiores a la media por sección, que serían los colores azules, ¿no? En esas secciones de barrios obreros industriales de la periferia de Valencia y del conurbano inmediato, de los Mislata y parte de otros municipios del sur, nos encontramos pues, también una segregación con niveles importantes, partiendo de la base de que Valencia no es una ciudad con niveles muy altos de segregación, pero a nivel micro sí que se pueden observar pues, concentraciones bastante importantes de población extracomunitaria en esas áreas periféricas, mientras que el centro pues, es un espacio donde no hay una gran cantidad de población de origen extracomunitario, y siendo además que no equivale en ningún caso extracomunitario ni a pobre ni a rico. En el caso de Valencia sí que es cierto que gran parte de la población extracomunitaria es de origen latinoamericano, ¿no? Por lo tanto, esta sería una tercera idea. Y la cuarta y última que he querido desarrollar aquí sería la cuestión que se nos pedía también en el capítulo de las políticas. Y un poco la conclusión para el caso de Valencia es que hemos tenido muy pocos avances de políticas en materia de cohesión social, como también se ha comentado en el caso de otras ciudades, ¿no? Valencia ha sido conocida durante mucho tiempo con este modelo de growing machine de Moloch, especialmente durante los años del boom económico. Una growing machine basada en un urbanismo de grandes proyectos, de grandes eventos deportivos y pseudoculturales que, igual que en otros casos como podría ser Madrid, pues tuvo un gran consenso ciudadano reflejado en las urnas durante 5 legislaturas, ¿no? Consenso que con la crisis de la cual ahora se cumplen 10 años, con estos movimientos de protesta en torno al 15M, pues poco a poco empezó a cambiar, lo cual no impidió que pocos días después del 15M volviese a ganar las elecciones el partido que defendía este modelo, ¿no? De growing machine durante 4 años más. La segregación urbana en estos años, y aquí entramos también en lo que llamamos los gobiernos del cambio desde 2015, no ha estado en la agenda de los partidos políticos, no ha estado en la agenda prácticamente de los movimientos sociales de la área metropolitana de Valencia. Sí que lo ha estado a sus efectos, especialmente problemas de exclusión social, problemas de llegada de inmigración sin ningún tipo de recursos, problemas de falta total y absoluta de equipamientos, y ahora se está viendo también con esta nueva crisis. Porque, igual que sucede en otras ciudades, pues Valencia ha participado mucho durante bastantes años de esto que llamaríamos un modelo de ciudad neoliberal. Que aún pese a que llevamos ya 6 años de gobiernos progresistas, pues no acaba de despegar una alternativa, ¿no? a esto sólida. Es decir, la empresa municipal de vivienda
sigue operando como una promotora urbanística más, solo hay que comparar precios y ofertas. La competencia autonómica en vivienda está bajo mínimos, hay grandes desarrollos urbanos en lugares muy, muy concretos del área metropolitana, pero no hay una política pública de vivienda que intente reequilibrar o redistribuir. Sí que es cierto que, y con esta idea terminaría, que desde que ha cambiado el escenario político en Valencia y en gran parte del área metropolitana con los gobiernos del cambio, ha habido enormes inversiones, ambiciosos proyectos más que planes de reacondicionamiento, valorización del espacio público y de ciertos equipamientos, sobre todo deportivos, y especialmente la movilidad sostenible. Pero también es cierto que todas estas inversiones, o gran parte de las cuales, como también se ha hablado creo en el caso de Barcelona, se han dedicado justamente a esas áreas centrales donde los niveles de segregación son más por arriba que por abajo y no tanto en esos barrios periféricos donde realmente hay una necesidad bastante acuciante pues, de equipamientos públicos, deportivos. Entonces, al final termino con la idea con la que he empezado. Estamos entrando en una nueva crisis dentro de la otra que aún no está resuelta, con unos niveles crecientes de desigualdad. Y esto serían muy rápidamente unas pocas pinceladas sobre Valencia. Muchas gracias. Moltes gràcies, Luis, també, per la presentació. Y iríamos ahora ya a la última presentación, que corresponde a la metrópoli de Bilbao, y la presentación la realizará Itziar Aguado. Itziar, cuando quieras, adelante, gracias. Bueno, pues yo voy a comentar el caso de Bilbao. Me voy a centrar principalmente en lo que es el municipio, aunque bueno, haré alguna referencia a lo que es el área metropolitana. Y bueno, pues voy a dar unas pinceladas breves, porque bueno, no se trata de hacer spoiler al libro. Entonces, bueno, en Bilbao la segregación residencial es un modelo heredado del pasado, que ha venido fuertemente condicionado por lo que sería la dinámica económica, sobre todo bueno, pues, por esos ciclos de crecimiento industrial o de crisis industrial, que bueno, han sido los que han marcado esos patrones de segregación. Esto se ha habido reflejado en lo que es el municipio, en esos barrios de ensanche pues de rentas altas, frente a los barrios obreros, sobre todo los que surgieron en los años 50, 60, y bueno, esto se ha ido trasladando a lo que es la esfera metropolitana, pues en esa diferenciación entre lo que sería la margen derecha y la margen izquierda. La renta al final va a ser un factor determinante a la hora de marcar el acceso a la vivienda, y es el que va a condicionar principalmente la segregación en Bilbao. Lo que se ve es que bueno, influirán otros factores, como puede ser el estatus migratorio, pero principalmente es la renta la que marca esa diferenciación. Además, lo que se ha podido observar es que en los últimos años, sobre todo si cogemos una comparativa, por ejemplo, con el año 2001, pues los grupos de clases más altas, los barrios de clases de rentas más altas, están incrementando su nivel salarial, mientras que vemos que incluso barrios como Iturrigorri y Peñascal que han reducido sus niveles de renta. Entonces, principalmente lo que observamos es que la renta, la segregación en función de la renta adquiere un carácter periférico, la pobreza se va hacia el extrarradio, aunque quedan algunos reductos en el interior, que serían esos barrios degradados, como puede ser Bilbao la Vieja, Zabala, pero bueno, principalmente la pobreza adquiere ese carácter periférico. Otro dato interesante, otro indicador que nos puede servir para analizar esta diferencia sería la renta de garantía de ingresos, y aquí pues, nos vuelve a corroborar pues, el mismo patrón, ¿no? Barrios periféricos con mayor concentración de perceptores de renta de garantía de ingresos, junto con esos barrios de San Francisco y Zabala, que también presentan unos valores muy altos de perceptores de renta de RGI. Claro, nos interesa analizar esa relación que existe entre
esos factores de segregación con lo que serían la disminución de las oportunidades vitales. Realmente sí, esos patrones espaciales pueden estar condicionando que el vivir en un barrio segregado disminuya tus oportunidades vitales. Y bueno, este análisis lo he realizado principalmente en función de una revisión de la literatura, analizar diferentes estudios que se han llevado a cabo para todo el área metropolitana y las conclusiones que se han derivado de estos estudios. Entonces, bueno, pues hay estudios que hablan de una mayor probabilidad de muerte en aquellos barrios en los que, bueno, pues se da una mayor concentración de pobreza. Sobre todo, bueno, pues se analizan por diferentes tipos de causas de muerte y se observa esa correlación directa, ¿no?, entre barrio segregado y mayores probabilidades. También se observa que hay una peor salud infantil, sobre todo aquí influirá el nivel de educación de los padres y también el nivel salarial y afecta principalmente a temas de obesidad y principalmente temas de obesidad. Y luego también se han realizado estudios en los que se identifica que hay una percepción más negativa de la propia salud en aquellos barrios que se encuentran más segregados. En cuanto a la empleabilidad, pues principalmente se ven que en los barrios más segregados se dan menos oportunidades laborales, también que se está realizando una discriminación en función del estatus migratorio y esto afecta principalmente a las mujeres y además hay diferentes factores que condicionan esta discriminación, incluso la procedencia, el país de procedencia puede llegar a influir. Y luego también pues, que diferentes estudios, incluso algunos realizados por el propio ayuntamiento, pues identifican que en barrios en los que existe un alto porcentaje de población inmigrante, pues se da una mayor propensión a la economía sumergida, una mayor precariedad laboral. En cuanto a los efectos que puede tener sobre el nivel educativo, bueno, pues igual explicar un poco cuáles los diferentes modelos educativos que hay en el País Vasco. Principalmente sería el modelo público y el modelo concertado. El modelo privado es mucho más reducido y dentro de estos modelos hay opción de perfil lingüístico. Entonces el perfil lingüístico A es el que principalmente la mayor parte de las asignaturas serían en castellano. Entonces, bueno, esto sí que está condicionando el que se segregue a los estudiantes en función de su renta y en función de los niveles, de los perfiles lingüísticos. Se ve que los barrios más segregados son los que tienen peores resultados académicos, los niños de esos barrios son los que obtienen peores resultados académicos. También se está dando cierta concentración, sobre todo de población inmigrante, en algunos colegios que son de perfil lingüístico A y que bueno, se encuentran en barrios de rentas bajas y esto además está causando cierto rechazo en las familias autóctonas que evitan el escolarizar a sus hijos en estos colegios. Entonces incluso se puede hablar de una guetificación escolar y además bueno, pues los resultados académicos de estos, sobre todo de la población inmigrante, suelen ser peores, se habla de una brecha racial y sobre todo de un techo de cristal porque pasado ciertos niveles académicos el porcentaje de población inmigrante no representa realmente lo que ese porcentaje representa en la sociedad. Yo me he centrado sobre todo en el apartado de políticas, me he centrado sobre todo en la política de vivienda protegida. El País Vasco es, con diferencia, la comunidad autónoma del Estado que mayor porcentaje de vivienda protegida tiene. Además, con la nueva ley del suelo, la ley del año 2006, ya se establecen unos porcentajes que llegan hasta el 75% de la edificabilidad en el suelo urbanizable. Entonces, bueno, podemos ver que es unos porcentajes bastante considerables. Entonces, me interesaba sobre todo analizar si la vivienda protegida puede estar provocando un incremento de la segregación. Porque esto en la literatura es algo que recurrentemente se señala como las políticas de creación de áreas residenciales mixtas están contribuyendo a ello. Pero para el caso de Bilbao, tenemos unas cifras de vivienda protegidas bastante altas
en los últimos años se ha construido sobre todo en el barrio de Miribilla, y el barrio de Miribilla no tiene unos porcentajes de población inmigrada, por ejemplo, bastante bajos. Sí que es cierto que la vivienda protegida se concentra más en unos barrios que en otros, y sí que existe cierta relación con el nivel de renta de estos barrios. A mayor vivienda protegida, menores niveles de renta. Pero, por ejemplo, la población inmigrante sí que se está viendo excluida en algunas de estas promociones, ¿no? Igual habría que pensar un poco cuáles son los criterios que se tienen que cumplir para acceder a una vivienda protegida y cómo estos criterios están un poco dejando de lado a esa población inmigrante. Ahora se han cambiado, entonces habrá que ver también qué consecuencias puede tener. Lo que sí que es cierto es que influye mucho el régimen de tenencia. Así hay, pues vemos que hay barrios como el barrio de Miribilla, donde el 100% de la vivienda, el 90 y algo por ciento, un porcentaje bastante alto, es vivienda protegida en propiedad, y esto es lo que hace que la población inmigrante no esté accediendo a esa vivienda. En cambio, en otros barrios, como San Francisco, el porcentaje de vivienda protegida en alquiler es del 100%. Y es estos barrios precisamente los que están recibiendo la población inmigrante. Entonces, influye mucho el régimen de tendencia. El régimen de tendencia sí que está motivando un poco sobre todo la vivienda en alquiler y sobre todo la vivienda social, está motivando la segregación en función del estatus migratorio, y sí que lo que sería la vivienda protegida en régimen de propiedad estaría motivando un poco más lo que sería la segregación en función de la renta. Lo que sí que es cierto es que al final, si analizamos un poco también la distribución de la población inmigrante, que es otro de los aspectos que he analizado en el trabajo, pues la población inmigrante en Bilbao no se localiza periféricamente, sino que está bastante concentrada en el centro de la ciudad, en esos barrios degradados, sobre todo eso, en San Francisco, en Zabala, que si por ejemplo atendemos al índice de Poulsen, son los que nos muestran claramente una diferenciación respecto al resto de los barrios en cuanto a porcentaje de población inmigrante. Bueno, ¿qué respuestas ha habido desde las políticas o qué movimientos ha habido? Bueno, pues claramente en Bilbao yo creo que se han visto dos etapas. Por un lado, una etapa de regeneración física y de rehabilitación urbana, sobre todo muy visible en lo que sería todo el área de Abandoibarra, y ahora en la actualidad estamos más tendiendo hacia lo que sería la promoción de una ciudad creativa, pues sobre todo esto se puede ver en Zorrozaurre, que es como la nueva área de expansión de la ciudad. Y esto también tiene su reflejo en, bueno, pues cómo ha sido la participación, ¿no? La participación ya desde hace años se ha intentado una participación institucionalizada y existen diferentes canales que se han articulado para ello, pero sí que en los últimos tiempos se están viendo que se están incrementando un poco lo que se diría la participación bottom-up, y se están articulándose diferentes movimientos. Pues aquí os pongo la imagen de ZWAP, de Zorrozaurre Art Working in Progress, en los que a través de la cultura, la ciudad, lo que denominaríamos la ciudad creativa, se impulsan movimientos desde la ciudadanía, muchas veces para enfrentarse un poco a esos grandes megaproyectos que se han desarrollado en la ciudad. A modo de conclusión, pues lo que vemos es principalmente pues, que hay una competencia por vivir en esas áreas centrales que se han rehabilitado, y que la pobreza adquiere un carácter pues, claramente periférico, que la vivienda pública en régimen de alquiler es la que concentra a los colectivos de rentas más bajas, y luego pues sí que el estatus migratorio lo vamos a ver muy condicionado por las características del parque edificado. Son las viviendas más precarias, más antiguas,
las que van a atraer a la población inmigrante precisamente por las rentas y además van a ser generalmente en alquiler, pues porque también la población inmigrante tiene más dificultades para acceder a la compra de la vivienda, pues por ejemplo, por las dificultades de acceder a préstamos. Y bueno, y al final esto lleva a que en Bilbao se contradiga ese resultado que sale en muchas otras ciudades en que la inmigración se localiza periféricamente, porque en Bilbao principalmente está bastante centralizada en esos dos barrios que hemos señalado, San Francisco y Zabala, y pues esto sería un poco las pinceladas que he querido dar sobre el capítulo. Muchas gracias, Eskerrik asko, Itziar, por tu presentación también. Bueno, hemos culminado 6 presentaciones enormemente interesantes, con muchos elementos de contenido. Agradeceros también el esfuerzo por condensar las presentaciones en poco tiempo, aunque nos hemos ido un poquito más allá de lo previsto. De hecho, hemos absorbido el tiempo que teníamos para el debate. Y quizás lo que podemos hacer ahora es, yo pasaría la palabra directamente a Oriol Nel·lo, sin recoger preguntas del público, porque nos llevaría a desbordar el tiempo que tenemos disponible. Oriol hará una síntesis de las conclusiones fundamentales del debate y después yo mismo en un minuto ya haríamos la conclusión de la sesión. Por lo tanto, Oriol, adelante, gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos por las intervenciones. Gracias también a la audiencia y disculpas por las múltiples incidencias que han punteado nuestra sesión, bueno, que también le han dado pues un carácter peculiar, ¿no? Hemos visto en estas presentaciones que pienso que es interesante, que muestran el carácter coral que ha tenido esta investigación, ¿no? En la que han intervenido, como hemos visto, una veintena de investigadores, y lo que nos muestra que es, primero, desde el punto de vista de la segregación, 1, fenómeno estructural; 2, afecta a todos los grupos sociales; 3, tiende a profundizarse en todas las grandes ciudades ibéricas. Y se combina además con 2 otros elementos de gran importancia: el proceso de metropolitanización y la fragmentación administrativa. Una segregación que tiende a profundizarse, que se combina con la expansión de las áreas urbanas, y estas tienen este carácter administrativamente fragmentado. Hemos visto también cómo en cada una de las áreas se describen los efectos y cuál es la relación, y cómo la segregación se encuentra estrechamente interrelacionada con una serie de elementos que condicionan de manera muy directa las condiciones de vida de la población: el acceso y el mantenimiento a la vivienda, la educación, la salud, la energía, las oportunidades de los jóvenes. Así pues vemos como este fenómeno, que tiende a profundizar, solo reflejo, sino que es, como decíamos al inicio, motor y mecanismo de reproducción de la desigualdad. Ante esto podríamos de corrección, ¿no?, que son la acción de los poderes públicos y la acción colectiva de la ciudadanía. Vemos, sin embargo, cómo la acción de los poderes públicos se encuentra lastrada por pasado, como nos mostraba Ismael, por ejemplo, al explicar la distribución de la densidad institucional en los ámbitos metropolitanos, de tal manera que vemos que en las áreas más dotadas son precisamente aquellas donde la renta es más alta, y viceversa, aquellas donde la renta es más baja son aquellas que cuentan con menor densidad institucional. Lo mismo podríamos decir por lo que se refiere a los recursos. Y después veíamos cómo, y esta es una nueva paradoja, la innovación social, es decir, la capacidad de respuesta por parte de la propia ciudadanía, es también más baja en los ámbitos más desfavorecidos, es decir, allí donde precisamente haría más falta. Todo ello nos lleva a la conclusión, y acabo con esto, de la necesidad de las políticas públicas. Necesidad de las políticas públicas que son, por desgracia, notablemente débiles.
Si este libro en su modestia, si esta investigación en su modestia sirviera para llamar la atención sobre este hecho, es decir, sobre el hecho de que el fenómeno de la segregación tiende a profundizarse en todas las grandes metrópolis españolas y portuguesas, que tiene efectos fundamentales sobre las condiciones de vida de la población y que no encuentra en este momento respuesta por parte de los poderes públicos y tampoco, desgraciadamente, acaba de encontrar respuesta en la acción colectiva, habría cumplido en gran medida, pienso, su objetivo. Y en particular podría venir a subrayar la necesidad de unas políticas de intervención en las áreas más desfavorecidas que sean de escala metropolitana, que requieren de cooperación interadministrativa, que tengan un carácter transversal, que impliquen a la ciudadanía y que tengan la voluntad, claro está, de gobernar las transformaciones. Este es, en síntesis, pienso, algunas de las reflexiones que se pueden derivar de nuestra conversación de esta tarde. Agradecer de nuevo a todos las intervenciones y esperar que tendremos oportunidad de continuar esta conversación en otras ocasiones. Ricard. Bien, muchas gracias Oriol por las conclusiones. Seguro que habrá nuevas oportunidades, creo que hay algunas que ya están pues, cristalizando, ¿no?, en fechas de agenda próximas para poder seguir debatiendo todos los elementos de contenido de Efecto Barrio. Y seguiremos comprometidos con la investigación en segregación urbana, en desigualdades sociales, en políticas públicas. De hecho, como comentaba también Oriol en la presentación, el libro Efecto Barrio tuvo un precedente inmediato en barrios en crisis, ¿no?, en esa triangulación analítica entre crisis económica, segregación urbana e innovaciones sociales, que se publicó en 2018. Ahora en 2021 ha visto la luz este volumen Efecto Barrio, ¿no?, sobre el conjunto de investigaciones que relacionan segregación residencial y desigualdades sociales con el apunte también de políticas urbanas y seguimos trabajando. De hecho, con los compañeros de Geografía de la Universidad Autónoma, del IGOP, del IRMB y otros compañeros, estamos ya también en el proceso de elaboración de lo que será un nuevo volumen que en principio llevará como título Vidas segregadas, reconstruir fraternidad, con tres objetivos muy concretos. Por una parte, actualizar, ¿no?, datos y recoger los impactos de la pandemia en las áreas urbanas y metropolitanas. Por otra parte, mantener, ¿no?, el análisis de la segregación urbana, ampliándolo a esferas cotidianas de segregación hasta ahora quizás poco tratadas, elementos de vida cívico-comunitaria, alimentación, cultura, cuidados, y finalmente profundizar, ¿no?, también la dimensión propositiva de las políticas públicas, de tal manera que la rearticulación necesaria del contrato social en estos momentos pueda construir una verdadera dimensión de políticas públicas de fraternidad, de construcción de mixtura, de tejido relacional para hacer frente a la segregación. Seguro, por lo tanto, que en los próximos años seguiremos interaccionando y seguiremos construyendo conocimiento, investigación, transferencia, debate en relación a los temas que hoy hemos desarrollado. Muchísimas gracias a todas las personas participantes en esta sesión. Y ojalá que hasta muy pronto, virtualmente, o ojalá también presencialmente, podamos seguir encontrándonos y seguir debatiendo. Muchas gracias.